Muy buen día, chicos. Arrancamos una nueva semana de trabajo y como siempre, acá en Inversión y Futuro, hacemos las proyecciones de nuestros diferentes instrumentos financieros. Esta vez toca la semana del 17 al 21 de junio y empezamos revisando lo primero que hay que revisar, que son las noticias. Y es así que vemos que esta semana va a ser un poco irregular porque vamos a tener un feriado a mitad de la semana y las noticias empiezan el día martes 19 de junio con las ventas minoristas subyacentes a las 7:30 de la mañana. Posteriormente, el día miércoles tenemos feriado porque se celebra el Juneteenth en Estados Unidos y tenemos mercado cerrado. Posteriormente, el día jueves 20 de junio, tenemos a las 7:30 de la mañana las nuevas peticiones por subsidio por desempleo, asimismo como el indicador manufacturero de la Fed. Luego a las 10 de la mañana tenemos los inventarios del petróleo. Y para finalizar la semana, el viernes 21 de junio tenemos el PMI no manufacturero a las 8:45. Posteriormente, a las 9 de la mañana, las ventas de vivienda de segunda mano. Y por último, a las 10 de la mañana, muy importante, el informe de política monetaria de la Fed. Con esto tenemos una semana un poco irregular, tal vez una semana algo movida. Vamos a ver qué sucede en el transcurso de estas noticias. La recomendación de siempre es que si tienes posiciones abiertas, las protejas y si vas a operar posteriormente a las noticias, pues espera siempre unos 10 a 20 minutos a que el mercado se estructure para que tengas una mejor visión de la posible dirección que vaya a tomar el instrumento que estás trabajando en ese momento. Pasamos a revisar ahora sí los gráficos. Empezamos revisando el índice de volatilidad del VIX, que vemos que está actualmente en 12 puntos con 65, se mantiene un poco bajo, no hay mucha volatilidad en el mercado debido a que la semana pasada, donde se dio la noticia de las tasas de interés, pues no hubo cambios en las tasas de interés, que era la noticia más relevante de la semana pasada, pues eso de cierta manera movió un poco el mercado, pero al mantenerse iguales las tasas, pues no aparece ninguna sorpresa. Así que esta semana va a ser también un poco irregular, tal vez con las noticias, tal vez con el feriado, un poco de movimiento, pero nada que no debamos estar atentos, chicos, cada uno con su estrategia y cada uno con el instrumento que trabaje. Pasamos a revisar ahora el SP 500. Recuerden que aquí nosotros revisamos el futuro del SP 500, que ya lo estamos viendo en los 5.500 puntos. Eso quiere decir que el instrumento hace un fuerte movimiento alcista, hace un gap. Tenemos aquí la extensión, retroceso, y al haber hecho este gap, pues muy probablemente esta semana tengamos un retroceso un poco más profundo. De darse ese caso, estaríamos viendo que el instrumento retrocede cerca de los 5.390 puntos, incluso podría llegar un poco más abajo a los 5.370 y posteriormente hacer un impulso alcista que podría dar continuación al movimiento alcista o un posible agotamiento y posteriormente una lateralización. Todo depende de cómo se lleve el instrumento en el transcurso de los siguientes días. Niveles relevantes para esta semana, pues definitivamente vamos a tener el máximo actual, que lo tenemos en los 5.516 y el mínimo actual que está en los 5.387. Tenemos máximos, tenemos mínimos. Si el precio rompe el máximo actual, pues definitivamente continuaríamos con la tendencia alcista. Posiblemente tengamos algún retroceso, pero tendríamos la continuación del movimiento al alza. Ok, continuamos ahora con el petróleo. El petróleo que vino a hacer un fuerte retroceso en los días anteriores, ahora lo vemos que se encuentra en un claro movimiento al alza. Tenemos la extensión, el retroceso, la extensión, un retroceso, el máximo de la semana pasada que se encuentra en los 79,35 y un posible retroceso a la zona de mínimos de la semana pasada en los 77,27. Estos vendrían a ser nuestros niveles relevantes si el precio trabaja por debajo de este nivel del soporte en los 77,25, pues tendríamos un posible movimiento a la baja que buscaría los 76,25 y los 75,50 aproximadamente. Caso contrario, si el precio continúa al alza y llega a romper los 79,40, podríamos ver que el instrumento puede llegar a los niveles de los $80 y los 80,63. Entonces, niveles relevantes para esta semana. Definitivamente máximo de la semana anterior en los 79,30 aproximadamente y el nivel de los 77,25 de la zona del mínimo de la semana pasada. Pasamos a revisar ahora el oro, que se encuentra lateralizado entre los 2.441 como zona de máximos hasta los
Vamos a ponerlo hasta los 2455, sería esa la zona de máximo, y la zona de mínimos en los 2287. El precio se encuentra en medio de esos dos niveles. Puede ser que busque por encima de este nivel referencial, aquí sería este de aquí, en los 2324. Si continúa con ese movimiento lateral, podría estar buscando el máximo de esta ruptura en los 2373. Caso contrario, si el precio trabaja por debajo de los 2324, podría buscar el mínimo en los 2286. Ok, y con eso pasamos a revisar ahora el euro dólar, que se encuentra en zona de mínimos. Tenemos la extensión, retroceso y posible movimiento de continuación bajista, donde el precio testea este nivel del dólar 0,6754. Puede ser que busque esta ruptura en el dólar 0,7165, y si no logra romper ese nivel, posiblemente venga a buscar mínimos más profundos en el dólar 0,6484 e incluso hasta el dólar 0,5995. Caso contrario, si el precio, por el contrario, llega a romper este nivel de ruptura, vamos a ponerlo para que lo podamos visualizar mejor. Aquí, esta ruptura, si el precio llega a trabajar por encima de este nivel del dólar 0,7183, podría estar buscando hasta el dólar 0,7934. Nivel relevante para esta semana, definitivamente el dólar 0,7193 va a ser el nivel que nos puede definir, nos podría definir la dirección del mercado del euro dólar para esta semana. Y continuamos por último con el Bitcoin, que ha hecho un retroceso un poco más profundo, donde ha roto este nivel de ruptura hacia abajo de los $67,300. El precio rompió haciendo un movimiento bajista. Nos encontramos actualmente en un retroceso bajista, extensión, retroceso, extensión, donde testea la zona de los $65,000 haciendo un retroceso. Y aquí vamos a tener los niveles relevantes para esta semana. Si el precio trabaja por encima de los 67,331, pues podríamos ver que el precio se impulsa nuevamente al alza. Caso contrario, puede ser que se lateralice en esta zona, y si llega a trabajar por debajo de estos niveles de los 65,346 y los 64,700, podríamos ver que el Bitcoin busca mínimos más profundos, donde puede llegar a este soporte en los $60,762. Ok, chicos, y con eso terminamos nuestro análisis de proyecciones para esta semana. Y no te olvides, por favor, de regalarnos ese poderosísimo like y suscribirte al canal. Es completamente gratis. Si te gusta estas informaciones, estos análisis que hacemos todas las semanas, regálanos esa manito arriba y suscríbete. Con eso nos motivas mucho a seguir con este proyecto. Sin más que decirte que debes estar muy atento a las noticias, debes confirmar siempre tus entradas. Nos vemos más tarde en el mercado. Que tengas una excelente y productiva semana. ¡Chao!